En Segunda de Pedro capítulo 1 quiero hablar acerca de las 5 solas. No son hermanas de la iglesia que están solas, de la fulana, la vengana y la sutana. No, aquí tengo una cerquita. Las 5 solas. Estamos hablando de Segunda de Pedro capítulo 1, ahí al final de las escrituras, al final de la Biblia, y vamos a ver el versículo 21. Dice la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Póngale atención a la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Qué linda esta palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio, por la bendición, por el milagro de estar reunidos en esta hora. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, la libertad de abrir este libro sagrado y de saber, Señor, que por las sagradas escrituras te podemos conocer a ti y podemos ser salvos. Habla a nuestros corazones. Personas que han venido en este día con alguna necesidad, Espíritu Santo, sé tú el que conforte nuestras almas en esta hora. Sé tú nuestro maestro y que Dios sea el único que se lleve la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fue el día 31 de octubre, como dije hace un rato, de 1517, cuando el líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, lo que se conoce como las 95 tesis. Las 5 solas son 5 frases latinas que prácticamente resumen los principios básicos teológicos en contraste con las enseñanzas del catolicismo romano de aquel entonces. Gracias a Dios por la vida de Martín Lutero, porque verdaderamente los protestantes hoy en día no protestamos por nada. Y él sí lo hizo en contra de un imperio en aquel entonces. Y el próximo año, se estarán celebrando los 500 años de esa reforma protestante. De ahí el nombre de protestante para todos nosotros, a pesar de que Martín Lutero fue un sacerdote, pero la palabra de Dios lo inspiró para conocer la verdad. Por muchos y muchos años, recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo nació bajo el imperio de la bota romana, y por muchos siglos el catolicismo fue dueño de la religión, fue dueño de la fe. Yo sé que hablar acerca de este tema para muchas personas es algo delicado, y no tanto por su fe y por sus creencias, sino por su abuelengo, porque su bisabuela fue de esa religión, porque su abuela fue de esa religión, porque su familia es de esa religión, porque su país es de esa religión. Pero las personas en sí que están arraigadas a la religión no saben ni papa acerca de su religión. La gente dice: yo soy católico, pero no son nada verdaderamente. Usted le pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted fue y se confesó? ¿Cuándo fue la última vez que usted comulgó? ¿Cuándo fue la última vez que usted? Ni se acuerdan siquiera. Entonces no son nada e ignoran muchísimas de las enseñanzas de lo que es el catolicismo romano. Por muchos años yo me gradué de bachiller en un instituto, en un colegio Don Bosco, un colegio católico, donde estábamos pues prácticamente obligados a tener misas todos los santos días y oraciones y rezos y cosas por el estilo. Pero bueno, quisiera hablar acerca de esas 5 frases
que son prácticamente el resumen, el principio básico de las 95 tesis que Dios le dio esa revelación a Martín Lutero leyendo la palabra de Dios. La primera frase es lo que se conoce como sola escritura. Sola significa solamente, nada más, única y exclusivamente. Y es la primera, que es sola escritura. El pasaje de la lectura que tuvimos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 1521 Martín Lutero fue llamado a un interrogatorio, lo que vimos hace poco aquí, que lo hicieron tan bien nuestros hermanos en tan poco tiempo. Felicidades, brother, parece más padre que pastor, te cuento. Sí, pues, tremendo, y que qué bueno, gracias a Dios por el buen trabajo que hicieron. Pues en ese interrogatorio que se llamó, usted lo quiere buscar, se llama la dieta de Worms, Lutero declaró diciendo: al menos que se me convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Eso fue lo que dijo Martín Lutero en sus tesis en aquel entonces. La palabra de Dios, hermano, la sola escritura, significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad de nosotros los cristianos. ¿Ok? Fíjate, máxima, no hay otra cosa más que esto. Si usted está arraigado a su religión, déjeme decirle, that's what you have, una religión. Si usted está arraigadísimo a su religión, exactamente, tiene toda la razón. Eso es lo que usted tiene, una religión. Cuando nosotros nos preguntan, ¿y ustedes de qué religión son?, ¿qué contestamos? Nosotros no tenemos religión. Lo que tenemos es una fe en una persona, y es una fe viva en la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. La Biblia es la única, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Hay otras religiones, incluyendo el catolicismo romano. Usted sabe que para la Iglesia católica la Biblia es igual que las tradiciones. La Biblia es igual que los dogmas. Usted no puede reclamar un dogma católico. Siendo católico usted no puede. Y si usted dice, pero es que yo puedo, no, es que no hay libre pensamiento con el catolicismo. Por eso digo, hay mucha gente que es ignorante hoy en día. Yo estuve una vez estudiando con un sacerdote, y cuando el sacerdote dijo que, y digo esto con todo respeto, porque no es mi intención faltar el respeto a nadie, pero cuando el sacerdote dijo que el padre era infalible, ¿usted sabe lo que significa eso? Que el papa era infalible. ¿Sabe qué significa eso? Significa que no se equivoca, significa que no comete errores. Eso significa la infalibilidad, y es un dogma católico. Usted no puede debatir eso. A mí me sacaron de la reunión, me dijeron, usted no puede hablar en contra de eso porque es un dogma. Pero si nuestra única fuente de autoridad es la palabra del Señor, ¿y cómo es posible? Si esta Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ahí estamos incluidos todos, hermano. Ahí está incluido el que se le ocurra. Entonces, una de dos, o es cierto los dogmas de ellos, o es cierta esta palabra. Y la tesis de Lutero dice, esta palabra es nuestra única fuente de autoridad. Hay una gran cantidad de cosas, hermanos, que nosotros crecimos con ella, que las ignoramos en realidad. Yo sé que nuestro arraigo es profundo con la religión, porque ahí crecimos, porque ahí nuestro papá, porque ahí nuestra abuela, porque ahí esto, porque ahí lo otro. Pero esta Biblia es la que nos ilumina. Por eso es que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, porque ilumina nuestra vida, porque nos enseña lo que significan estas cosas. Hay una serie de situaciones. Por ejemplo, nosotros no bautizamos a los bebés. ¿Por qué? Porque usted lo busca en la Biblia y no encuentra ningún bebé siendo bautizado. Y no le hace pensar a usted, ¿y por qué la Iglesia Católica bautizó bebés? Porque sus dogmas, porque sus tradiciones dicen que el bautismo infantil le quita el pecado original. Busque eso aquí a ver si lo encuentra. No está. Y cuando usted le dice a ellos, ¿y por qué no está en la Biblia? Dice, porque es parte de nuestras tradiciones. Y las tradiciones equivalen a la Biblia. Falso. Eso no es así, eso no es cierto. Por eso es que tenemos que creer, y creemos, de acuerdo a esta palabra del Señor, que la Biblia, la palabra del Señor, es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra es lo único que un creyente necesita conocer. Aquí está la verdad.
Hermano, el libro del Mormón. Los mormones dicen que usted necesita el libro, que la Biblia está incompleta sin el libro del Mormón. Falso. Para nosotros eso es herejía. Es una sola y es la palabra del Señor. Usted no necesita ningún otro libro más que la bendita palabra del Señor. Cualquier otra iglesia, cualquier otra denominación que le quiera vender otro libro aparte de la Biblia, diciéndole que tiene la misma autoridad que la palabra, le está mintiendo, le está engañando. La Biblia es nuestra máxima y la única fuente de autoridad en materia de fe. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, ¿qué es lo que le decimos? Abran sus Biblias. Aquí no tenemos un culto sin que se abra la Biblia. Porque para eso nos reunimos. Para la palabra de Dios. Para aprender la escritura. Para aprender qué dice Dios en la palabra. En esta iglesia, hermano, nosotros le motivamos todas las veces que hay culto. Lea su Biblia todos los días. Lea su Biblia todos los días. Métase en la palabra. El día miércoles, 200 gente, estamos aquí todos los miércoles estudiando la Biblia. Vamos versículo por versículo, palabra por palabra. Ninguna prisa tenemos, no andamos corriendo para nada, estudiando las sagradas escrituras. Porque la iglesia necesita conocer la palabra. La iglesia tiene que crecer en el conocimiento de la palabra. Mi pueblo perece, dice la escritura, porque le faltó ¿qué? Conocimiento y conocimiento de las sagradas escrituras. Métase en la Biblia, conozca que si usted conoce la palabra, nadie lo va a engañar, mi hermano. Pero es necesario que conozca la escritura. En otras oportunidades yo le he contado a usted que cuando trabajé en el banco hace muchos años, nos dijeron que nos iban a dar una capacitación para conocer los billetes falsos. Y estuvimos una semana completa, nos metieron en un lugar con chorrocientos billetes y comenzamos a contar y a contar y a contar y a contar. Pero pasó el día lunes contando billetes buenos y el martes contando billetes buenos y el miércoles billetes. Y nosotros estábamos ya desesperados diciendo, ¿cuándo nos van a traer los billetes que nos sirven para conocerlos? Hermano, nunca nos llevaron los billetes que nos sirven. Nos tuvieron toda la santa semana contando billetes buenos. Y cuando dijimos a los supervisores, ¿qué fue lo que pasó? Dicen, es que ustedes ni cuenta se han dado. Dicen, toda la semana contaron billetes buenos. Sus dedos ahorita, sus sentidos ya conocen lo que es verdadero. En el momento preciso que ustedes a sus dedos llegue algo que es falso, lo van a notar inmediatamente. Es decir, para conocer lo que es falso hay que conocer lo que es verdadero primero. Si usted no conoce la palabra, no ande de iglesia en iglesia, hermano. No ande vagando para un lado y vagando para el otro. Va a terminar siendo Hare Krishna. Dedique en un solo lugar. Aprenda la palabra de Dios, sumérjase, métase a las sagradas escrituras, conozca la palabra de Dios. Hay una confesión de la teología reformada que usted puede buscarla en internet que se llama la confesión belga o la confesión de Bélgica de 1561. En el artículo 7 habla acerca de la suficiencia de la escritura y dice de la siguiente manera: creemos que esta santa escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en esta palabra del Señor. No está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas palabras de las escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni de los concilios, ni decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma verdad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible, según nos enseñaron los apóstolos, diciendo: probad los espíritus si son de Dios. Hermanos, a través de la historia han habido reuniones a nivel mundial donde la iglesia protestante ha tomado determinaciones como esta que les acabo de leer, y muchas de ellas las encuentran todavía intactas en el internet, de tal manera que la Biblia es la completa revelación de Dios para todas las edades. Por eso, hermano, con el respeto que mucha gente merece, cuando yo hago mención de ciertas cosas aquí en la iglesia, que yo les digo, son cosas que yo no las veo en la Biblia. ¿Por qué tienen que hacerlas algunas iglesias? ¿Por qué tienen después que de un culto llamar a la gente, pegarle un golpe en la frente para que la gente caiga chocada ahí en el piso? ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿Dónde lo encuentra usted? No, pero es que el ¿espíritu de quién? Por el amor de Dios. Mire, si yo viera después de que una persona cae al piso,
que la vida de esa persona fuera transformada, hermano. Que si yo viera que cuando golpea a un pastor, a un hermanito, a una hermanita que cae toda despatarrada, si yo viera que esa persona a partir de ese momento su vida se transforma, que quiere obedecer a Dios, que quiere casarse porque está viviendo en adulterio, que quiere hacer las cosas como Dios manda, hermano, yo le daría golpes a todos ustedes todos los días domingos. Si verdaderamente eso funcionara, yo los hago que hagan fila, pero no pasa nada. Son personas que llega predicador tras predicador tras predicador. Yo estuve en una iglesia hace poco y Dios mío, bendito, Dios mío, Dios mío. La señora pasó, me pidió que orara por ella con todo respeto, una señora gordita. Entonces me dijo, yo quiero que usted me ponga la mano porque Dios me ha dicho. Y yo, no, hermano, con respeto lo hace. Y yo le puse la mano en el hombro a la señora, hermano, y la señora comenzó a moverse de esta manera así. Y yo le digo una cosa, yo estaba tan nervioso en ese instante. Usted me pregunta, ¿y qué dijo en la oración, pastor? No sé, porque me asusté. Verdaderamente, porque la señora yo dije, Dios mío, ¿y qué está pasando? Y terminamos, le quité la mano, terminamos de orar, amén, hermano, y ella se fue tranquila, como que no pasaba nada. Dije, whatever. Y como le pregunto a ella, hermano, ¿y usted qué le pasó en eso? Yo ni quise, ¿para qué me voy a meter en ese lío? Hay cosas que la iglesia se pone a hacer que no nos está pidiendo la Biblia que las hagamos, hermano. No nos pide la palabra. Sin embargo, digo, mientras haya personas que celebren estas cosas, habrá pastores en los púlpitos que las seguirán haciendo. Solo la escritura, la sola escritura. La segunda frase que manifiesta las 95 tesis tiene que ver con solo Cristo. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, este mensaje le va a ayudar a usted. Cristo es el único que salva, solo Cristo es el único que salva. Cristo es más que suficiente para mi salvación. Más que suficiente. Ningún ritual salva, ninguna institución salva. La iglesia bautista no salva, es Cristo el que salva. Ningún individuo puede ni debe ser motivo de confianza más que Cristo. Ninguna filosofía, ningún ideal, ningún argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte y que no glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con el respeto, y se lo digo claro, una vez me dijo a mí una persona católica, ustedes los evangélicos no creen en la Virgen María. Y le dije, señora, usted está muy equivocada. ¿Cómo va a creer usted que no vamos a creer en la Virgen? Si la Biblia dice que Jesús nació de la Virgen. Por supuesto que creemos, pero no la veneran, me digo. Es que la Biblia no nos manda a que lo hagamos. La Biblia dice que uno solo es el digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, y ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. No significa... Gracias a Dios, no significa que pensemos menos de la Virgen de ninguna manera. De ninguna manera. Si es una mujer bienaventurada, una mujer que cuando Dios la escogió, dijo, heme aquí la sierva del Señor. Si hubiera sido una hermanita del Tábero, hubiera dicho, no, Señor, estoy ocupado, estoy estudiando. Pero ella dijo, sí, he aquí la sierva del Señor, úsame como tú quieras. Se dejó usar, guardó las cosas en su corazón mientras Jesucristo iba creciendo. ¿Cómo no vamos a creer en la Virgen? Pero eso es todo. Incluso en Israel, hermano, cuando usted va con el guía de Israel, pregunta, ¿ustedes son católicos o son evangélicos? Y usted dice, ¿por qué? Es que dice, aquí está un lugar donde dicen los católicos que ascendió la Virgen María. Y dicen, en los mismos guías dicen, pero no es cierto. Dice, pero si son católicos yo los llevo. ¿Te das cuenta? 500 veces les he contado yo de esa primera vez que estuvimos en Israel y nos encontramos con un sacerdote chileno en una iglesia católica, porque todos los lugares santos son católicos en Israel. Por eso me encanta cuando vamos con Ángel Heber, porque nos lleva a lugares que no tienen nada que ver con el catolicismo. Y en esa iglesia no habían santos. Y le preguntamos al sacerdote, ¿y los santos aquí dónde están? Y él dijo esta respuesta que me conmovió el alma: los santos son para América Latina. Me sacó de onda. Los santos son para América Latina. Ellos necesitan tenerlos allá bien pintaditos. Y usted se los quita de la iglesia y dice, hace una revolución el país.
Aquí no, en esta parte del mundo no. Solo Cristo, Él es el único que salva. No necesita la ayuda de nada ni de nadie. Usted podrá pasar 50 años sentado en una iglesia. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted no es salvo. La iglesia no salva. Asistir a la iglesia no salva. Le ayuda a crecer en el conocimiento de Dios, pero lo que salva es abrirle el corazón a Cristo Jesús. Es reconocer que hemos pecado, es tener arrepentimiento genuino y decirle a Dios: Señor, perdóname, reconozco que he fallado, abro mi corazón, ven a mi vida, sálvame, Señor. Él es el único suficiente. Usted puede entregarle su vida a Cristo en una cárcel, puede entregarle su vida a Cristo donde quiera que sea en este mundo. Yo he ganado personas a Cristo haciendo fila en migración, en la calle, en un mercado, en diferentes partes, y personas han venido a los pies de Cristo Jesús y después han asistido a una iglesia y han crecido en el conocimiento de Dios. Cristo es más que suficiente, y esa es la frase: solus Christus, nada más. No es Cristo más nada menos nada, mis amados hermanos. No se trata de agregarle ninguna otra situación. Él es la única persona. Por eso es que Él es el único. Él es el único que ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro más. Él es el único. Quiero decirle algo más. Vivimos en un mundo donde tenemos que respetar la opinión de todos los demás, pero no tenemos que creerla, mi querido hermano. Esa frase de que todas las religiones son buenas, es probable que tenga razón, pero no toda esa fe conducen al cielo. Solamente Jesucristo, nada más. Nada más. Yo no sé qué es lo que le han metido a usted en su cabeza. No sé si usted se fue a dar la vuelta a la China, después se fue para Japón, después se fue a saber para dónde, y ahora usted terminó con un montón de esoterismo y un montón de creencias. La Biblia insiste de que solamente Cristo salva. Y alguien me dijo a mí: ¿y cómo sabe usted que Él es el único que salva? Sencillo, porque es el único que ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre, el único. Solus Christus. La tercera frase es sola gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. La sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de una forma inmerecida. Ni uno de los que estamos aquí merecemos ser salvos, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios de una o de otra manera. Los mandamientos, mucha gente piensa que unos son más grandes que otros. El que quebranta la ley en uno de sus puntos es como que la haya quebrantado en todas, mi hermano. Las consecuencias son distintas. Pero si usted se robó 25 centavos, eso lo hace mañoso a usted. Tomó algo que no era suyo. Ay, pero aquel se robó $1,000,000. Sí, pero está guardado. A usted lo disculparon porque eran 25 centavos nada más, pero los dos son mañosos de igual forma. Los dos han quebrantado la regla, los dos han quebrantado la ley. No existen mentiras negras y mentiras blancas. Las dos son mentiras, los dos son mentirosos. Pero es que es una pequeña mentira, dicen algunos. La pequeña y la grande son mentiras, ambos son mentirosos. Ha quebrantado la ley de Dios. Por eso es que cuando la respuesta más llena de humildad que podemos dar nosotros, cuando alguien nos pregunta: ¿y si usted se muere, a dónde va? Y decimos: al cielo. Hermano, cuando decimos al cielo, le estamos dando a Él la honra y la gloria. No por mis méritos, no porque yo sea una persona buena, no porque sea perfecto, estoy lejos de la perfección. Vamos al cielo por la sola gracia, por ese regalo inmerecido. La venta de indulgencias que vimos acá, hermano, si usted lo checa, se va a dar cuenta. Es más, le animo a la película de Lutero, creo que está la nueva película también, ¿verdad? Pero en la vieja, yo no sé si en la nueva aparece, pero en la vieja hay un viejo borracho que está tirado en una grada. Y se le acerca a Lutero y le dice: arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Cristo. Y el viejo tiene una botella en una mano y se mete la otra mano en su chaqueta y saca un certificado, una indulgencia. Dice: yo soy salvo porque ya la compré. Porque eso es lo que hacía. Si usted compraba la indulgencia, usted era salvo. No importaba que fuera a la iglesia, no importaba que su vida cambiara, no importaba nada. Lo importante era tener un papel. Entonces el catolicismo romano se enriqueció en ese entonces con la venta de las indulgencias.
El purgatorio, donde las almas son ayudadas para la intercesión de los fieles. Esa es la enseñanza del catolicismo. Hay que ir a misa y hay que interceder por todas las almas que están en el infierno. Can you believe it? Ellos dicen, todas las almas que están en el infierno se pueden salvar. Las que se encuentran en el purgatorio. Hitler se puede salvar todavía. Las personas que han hecho, se puede, porque hay que venir a interceder por ellos. La palabra del Señor dice que de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Aquí, mientras estamos en vida, es la oportunidad de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por cuántas generaciones, por cuántos siglos enseñó el catolicismo romano que los niños al morir iban a dónde? Al limbo. Que era un lugar intermediario que no se sabía muy bien dónde quedaba. Por eso es que la gente dice, estoy en el limbo, dice la gente. O sea, no sé qué onda. ¿Por cuántas generaciones? Hasta que hace 10 años, ¿qué pasó? El Vaticano sacó un documento diciendo, lo sentimos mucho. Hemos reconocido que el limbo no existe. Va. Y entonces, ¿dónde están los niños de todos esos 2000 años? No sabemos. Hay que ir a buscarlo. Pero ya nos dimos cuenta que no existe el limbo. Y entonces, ¿y el purgatorio? ¿Dónde encuentra purgatorio en la Biblia? No está, no aparece. Lo siguen estudiando ahorita los doctores de la ley del catolicismo romano para ver qué pueden hacer con eso, por esa gran cantidad de cosas que enseñaron a lo largo de la historia. Rezos a los santos, veneración a los santos. A mí me enseñaron que por medio de la misa Dios nos da su gracia. Y por las penitencias Dios perdona nuestros pecados. Es por eso que hubo un tiempo, hermanos, donde las monjas en los conventos se golpeaban a sí mismas. La mea culpa, esa famosa mea culpa. Personas, lo que vimos acá que también hizo mi hijo, ¿verdad? Por algo es mi hijo. Yo le enseñé que se golpeaban hasta sacarse sangre. ¿Por qué cree usted? Piense por un instante, hermano, que se hacen esas cosas. Mire, uno de los lugares, Esquipulas, es uno de los lugares más idólatras que hay en el mundo. La gente camina kilómetros de rodillas, se sangran sus rodillas, suben las gradas, van desgarrados hasta que se les ve el hueso nada más. ¿Por qué? Porque les han enseñado que por ser un atajo de pecadores necesitan hacer esa penitencia para obtener la gracia de Dios. Y lo hacen. Yo no sé en otros países, pero en mi país, en El Salvador, el tiempo, sí, yo creo que es para la famosa bajada, cuando se lo bajan a uno en la primera semana de agosto. Yo me acuerdo, hermano, porque yo tengo un tío que vive en Los Ángeles, por cierto, que era buenísimo para hacer las alfombras con acerrín de colores. Pero era bueno lo buscaban, lo llamaban la gente de la colonia. Se cerraban las colonias en ese entonces. ¿Por qué? Porque la procesión iba a pasar a determinada hora. ¿Y quiénes eran los que venían cargando al Señor, que venía en una cruz? Un atajo de borracho. Aquí andaba en la botella, aquí atrás. ¿Ve? Y se echaban el trago para poder soportar eso que iban ellos cargando. Según ellos, esa penitencia de ir cargando esas cosas, eso les daba la salvación y les daba la gracia. Mira las cosas que enseñaron. Ahora no tienen de qué manera decirle, discúlpenos, nos equivocamos. Hoy nos hemos dado cuenta lo que Martín Lutero se dio cuenta hace 500 años, mas el justo por la fe vivirá. No tenemos nosotros que andar haciendo ese tipo de penitencias, hermano. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Esa es la sola gracia. Hemos sido rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. Entonces tenemos la sola escritura. Tenemos el solus Christus, solo Cristo. La sola gracia, solamente la gracia. La número 4 es la sola fide, que es la sola fe. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mi querido y amado hermano, la respuesta más común en el mundo, cuando usted le pregunta a una persona, si usted se muere ahora, una persona que no es creyente, usted le pregunta, si usted se muere ahora, ¿a dónde va su alma? Dicen, bueno, pues yo creo que al cielo. Y usted le dice, ¿por qué? La respuesta más común, ¿sabe cuál es? Porque yo no le hago mal a nadie. Es la respuesta más común. Porque yo no le hago mal a nadie.
Cuando yo le puedo ayudar a alguien, le ayudo. Yo no soy tan malo como otras personas. ¿Qué es lo que está diciendo la persona? Yo soy salvo por mis obras. Soy salvo porque me he portado bien. Un señor me dijo un día, miren, pastor, me dijo, yo me comporto mejor de lo que se comportan sus feligreses de su iglesia. Eso me dijo el viejo. Me dijo, yo no fumo, yo no tomo, yo no robo, yo no miento. No, se parece que era del tiempo de Ríos Montt. Yo no engaño. Tengo una sola mujer. No la soporto, pero me aguanto, me dijo. Sin embargo, yo conozco personas de su iglesia, me dice, que son mentirosos, que hacen esto, que hacen aquí, que hacen allá, que esto, que lo otro. Y le dije, mire, señor fulano, fíjese que es muy probable que usted tenga razón, que usted se comporte mejor que muchas de esas personas. Pero hay una gran diferencia. Los que estamos ahí en la iglesia hemos sido lavados por la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Y ¿usted qué? Usted así con todas sus buenas obras, así se verá el infierno, porque eso dice la Escritura. Y déjeme decirle algo, el infierno está lleno de gente buena. ¿Me escuchó? El infierno está lleno de gente buena. ¿Pero por qué, pastor? Es que nadie va al cielo por ser bueno. Es que nadie va al infierno por ser malo. La gente va al infierno por rechazar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Si usted sale de esta iglesia y a usted le da igual lo que el Señor hizo en la cruz, si usted sale de este templo en este día y a usted es indiferente que el Señor murió por sus pecados, que murió por usted, por muy buena gente que sea, esas buenas obras no la pueden salvar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. El ladrón que murió a un lado de la cruz, cualquier humanista diría, ese hombre es mañoso, ese hombre es ladrón. Yo puedo pensar incluso, hermano, que a lo mejor en la multitud que llegaron allá al Calvario a ver a Jesucristo con los dos hombres que estaban a los lados, más de alguna persona debe haber dicho, ese hombre fue el que se metió a mi casa, ¿ve? Mañoso, qué bueno, ¿te das cuenta? Estás pagando tus maldades por ladrón. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando el hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? No, tú no puedes y sos mañoso. Los mañosos no entran al cielo, mijo. Pero ¿sabe qué? Cuando una persona hace uso de la fe, cuando una persona activa su fe, porque la fe es el reconocimiento de que hemos fallado. Y el reconocimiento de haber fallado te lleva al arrepentimiento de tus pecados. Es poner en acción la fe. Y fue lo que este hombre hizo. Por eso le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por eso, ¿sabe qué dijo este mismo hombre? Mirá, le dijo al otro ladrón, tú y yo tenemos razón de estar aquí. Tú y yo estamos pagando las consecuencias de nuestros desvaríos. Estamos pagando las consecuencias de nuestras faltas. Este hombre no ha hecho nada. Estaba reconociendo que sí, que el castigo que estaban recibiendo era un castigo justo. Pero en ese momento activa su fe y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, que pesa los corazones, vio la fe de ese hombre y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Usted puede ser la persona más buena gente. Y quiero que escuche lo que le voy a decir. Nadie nace salvo. ¿Me escuchó? Nuestros hijos que nacieron en el Evangelio. Mis 3 hijos nacieron en el Evangelio. A mis 3 hijos los hemos presentado, yo no sé si aquí en esta iglesia, pero los hemos presentado. Mis 3 hijos se han bautizado. Mis 3 hijos, cuando cumplieron 7 años, yo hice la oración con ellos para que recibieran a Cristo. El hecho que sean hijos de pastor no los hace creyentes a ellos. Ellos son responsables delante de Dios. Ahora, nadie nace salvo. Otra cosa que quiero que entienda, nadie hereda la salvación.
Hermano, ¿cómo está? ¿Y qué se ha hecho? Tiempo sin verlo. No, dice que ya no voy a la iglesia. Pero mi mamá ora por mí. Y mamá, déjame decirte algo, que es duro para sus oídos. Es duro para sus oídos, madrecita que está aquí. Pero se lo voy a decir. Si sus hijos no están bien con Dios, más vale que se vaya despidiendo de ellos. Porque el amor que usted les tiene para permitirles que vivan alejados de Dios, eso no los va a llevar a la gloria. La vida cristiana se demuestra por nuestra manera de vivir. Usted no me puede venir a decir a mí que usted es creyente cuando usted le vale la iglesia. No me puede decir a mí que usted es creyente cuando usted le vale el servicio a Dios. No me puede decir a mí que usted es creyente cuando a usted no le importa las cosas que pasan en la casa del Señor. El verdadero amor a Dios se demuestra, mi hermano. El verdadero amor a Dios se vive. Por eso hemos dicho, la religión es de cualquiera. El evangelio es un estilo de vida. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Si yo le pongo a una persona inconversa a vivir con usted por una semana. Si yo le pongo a una persona inconversa a vivir con usted por una semana. Y después de la semana yo llamo a la persona inconversa y le digo, cuéntame. What do you think about that person? Cuéntame, dime qué es. A ver. No, pues, quiere mucho a sus hijos. Mira televisión como 5 horas todos los días. Se acuesta de madrugada viendo televisión. Trabaja. Buena gente la persona. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No se engañe, por favor, porque vivimos en un tiempo de engaño. Vivimos en un tiempo de personas que porque creen que los que estamos sentados aquí no somos dignos. Ellos sí lo son. Que los que estamos sentados en esta iglesia no somos dignos. Que somos un atajo de pecadores. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si mira a fulano? ¿Para qué la iglesia si mira a mengano? ¿Para qué la iglesia si mira a perencejo? Ellos creen que nosotros somos indignos, pero que ellos, eso los justifica. Las cosas no son así. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El evangelio es más serio, mi hermano, de lo que usted se imagina. El evangelio es más serio y el evangelio exige a la persona. El evangelio exige al creyente. La sola fe, por obras, nadie se salva. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación. Nadie se puede salvar por sí mismo. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El versículo que transformó a Lutero fue en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. La sola escritura, el solus Christus, la sola gracia, la sola fe. Y la quinta frase, soli Deo gloria. La gloria es única y exclusivamente para nuestro Dios. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice hasta el versículo 6. Según nos escogió en él, mira qué maravilla, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados para Dios. Eso significa la palabra santo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Solo porque él quiso. Solo porque él quiso. Mire, ¿sabes cómo me imagino yo esto? Es como que usted va a un orfanato y tiene el montón de niños ahí. Y usted dice, este negrito me quiero llevar. ¿Verdad? A la ego tan chica. Dice este. Y usted le pregunta, pero ¿y por qué escogió ese? Porque me gustó. Porque es ese que se quiere. Ese chorreado. Ese que tiene el de las grandes ligas, ¿verdad? Las grandes mocos que te caen ahí. Ese quiero yo. ¿Y por qué quiere ese? Porque ese quiero. Según su santa voluntad. Él dijo según su santa voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Aleluya. Para alabanza de la gloria de su gracia. Él me salvó para alabanza de su gloria. Hermano, esto es maravilloso. Por eso es que Pablo dice para mí,
Vivir es Cristo, morir es ganancia. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Crucificado estoy con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para alabanza del Señor. Si usted que no sabe usted de dónde viene, algunos creen que vienen de algún pariente, ¿verdad? Del mono o del chango. Otros no saben de dónde venimos, para dónde vamos. Es que es un misterio. ¿Qué misterio ni qué 8 cuartos? Fuimos creados para alabanza de su gloria. Y mientras estamos en vida, Dios te anda buscando. Y Dios va a remover cielo y tierra hasta encontrarte. Dios va a hacer cosas que tú ni te imaginas. ¿Cuántos de ustedes jamás soñaron que algún día estarían en suelo canadiense? Hace poco estaba viendo yo un programa de todos los muertos en el desierto pasando la frontera. Sin embargo, algunos de los que están aquí, por la gracia del Señor, pasaron y llegaron al otro lado. Y mientras llegaron al otro lado, se unieron a este mundo que camina, que corre. Un mundo lleno de ocupaciones, lleno de materialismo. Como me dijo un hombre hace poco: pastor, mire el televisor que tengo. Gran televisor. Al tamaño de la pared casi. Le digo, qué bárbaro. Es que yo en mi país, me dice, así era chiquito el que yo tenía. Lo estoy pagando, pero ahí vamos. Estos muebles, lo estoy pagando, pero ahí vamos. Ahí vamos. Todo es ahí vamos, menos a la iglesia, ahí no vamos. ¿Por qué? Porque hay que pagarlo todo, entonces no hay nada. Alcanzamos a llegar aquí. Y cuando llegas aquí te encuentras con un cuate en el trabajo. Comienzas a platicar con él y a platicar de lo duro que es estar aquí en Canadá y esto y lo otro. Y el cuate te dice, mira, ¿y vos qué haces los domingos, men? No, pues ahí quedo descansando. Te invito a una iglesia. Y te estaba esperando que lo invitaras a un party. Y te invito a una iglesia, Sí, a una iglesia. Y vienes a la casa de Dios y escuchas el mensaje. Y quiero decirte, usted no está aquí por casualidad. Esta reunión la preparó Dios desde antes de la fundación del mundo, porque te ama tanto que te dio lo que para Dios tiene más valor, que es a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creemos en la sola Escritura, la única fuente de autoridad. Creemos que Cristo es el único medio para poder ser salvo. Creemos que la gracia es un regalo inmerecido de Dios para ser salvo. Creemos que la fe es el instrumento necesario para obtener esa salvación. Y creemos que hemos sido creados para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Dele un buen aplauso al Señor. Alabemos a Dios por su gracia y por su misericordia. Vamos a orar. Padre querido, te honramos en este día. Te bendecimos por tanta riqueza que encontramos en el libro sagrado. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, que nos hace recordar aquel momento cuando tú nos encontraste. En diferentes lugares, personas te encontraron en la cárcel, otros te encontraron en el hospital, otros te encontraron en las calles, sin Dios y sin esperanza. Otros te encontramos en una iglesia. Y ahora, Señor, tú has traído a personas en este momento para que lleguen al conocimiento de tu palabra. Espíritu Santo, muévete con libertad entre nosotros, Señor. Toca corazones, convence. El Evangelio ha sido predicado. Ahora, Padre Santo, toca esos corazones de personas que todavía no han hecho una profesión de fe. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. That's all you need. Es todo lo que usted necesita. Jesús. 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 Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, yo le hago la invitación.
Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, levante su mano, déjenos orar por usted. Hay un consejero que está cerca de usted que le va a ayudar a tomar esta decisión que es tan importante. La única que tiene que ver con la eternidad. Mientras la iglesia está orando, la iglesia clama, la iglesia intercede por la salvación. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguna persona, venga Jesús, venga al Señor. Que Dios le bendiga, gloria a Dios, gracias al Señor. Hay una persona más, venga Jesús, no tenga miedo, no tenga temor. Usted no está aquí por casualidad, está aquí porque Dios le ha traído y tiene un plan maravilloso para su vida. Venga a los pies del Señor. Póngase de pie, levante su mano. Hay alguien que está cerca de usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Usted puede invitar al Señor y decirle, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis faltas, reconozco lo que hiciste en la cruz para mi beneficio y ahora te invito a ser el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por las personas que han hecho su decisión. Llévanos en paz a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, iglesia. A las 6 estamos de regreso. Que Dios me los bendiga. Los tickets exactamente están en la parte de atrás, por favor, para el banquete misionero. Que Dios me los bendiga a todos.